de algunos consumos clásicos del invierno. Estamos hablando del gas. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Buen día, Leandro, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, sí, justamente sería importante tener la placa, la primera placa, Sí, donde ahí vamos a hacer un análisis del tema. A ver, además del aumento que hay habitualmente de las tarifas de gas natural, hay un impuesto que se cobra en la factura de gas, que es el impuesto para subvencionar, o sea, para subsidiar a las zonas frías, a los 4 millones de usuarios que están en zona fría dentro de nuestro país, que reciben un descuento del 30 o del 50% en sus facturas en función de la recaudación de un fondo fiduciario creado por la ley 25.565. Ese fondo fiduciario se financia con un aporte que hacemos los usuarios en nuestra factura, que en principio era prácticamente inexistente, era 0,5% del valor de la factura, fue creciendo y durante el último año, durante este año del 2024 y el presente año 2025, fue corregido por el gobierno nacional, llegando hoy a ser casi un 7% del valor del gas que pagamos en la factura. Entonces, si vemos la placa número uno, yo no la veo, no estoy viendo la pantalla. ahí estamos viéndola nosotros, ¿eh? Están las tres categorías, Bueno, los 3 meses, diciembre, bueno, julio y ahí está. agosto. Ahí tenemos, por ejemplo, en diciembre de 2024, para la categoría más inferior, o sea, un matrimonio de jubilados que consume 20, 30, 50 metros cúbicos por mes, que es la tarifa más baja y el cargo fijo más bajo. Fíjense, en diciembre de 2024, por 50 metros cúbicos, en total pagaba 12.177 pesos. En julio de 2025 ya pagó 13.779. Y en agosto, porque este mes otra vez va a haber aumento, aumento que, como dijimos la semana pasada, no reconoce integralmente en los datos del INDEC, y por eso lo importante de lo que vamos a decir ahora, porque hay un aumento importante en el valor de la factura de gas durante el mes de agosto, como lo hubo también durante el mes de julio y durante el mes de julio. Bueno, en definitiva, en agosto de 2025, un consumo de 50 metros cúbicos va a pagar casi 14.000 pesos. Ahora pasemos a la segunda placa, donde el título dice Fondo Fiduciario Zona Fría. En diciembre de 2024, el porcentaje que se pagaba sobre la factura, sobre el valor del gas, era del 5,44%. Con lo cual, por 50 metros cúbicos, el usuario pagaba 308 pesos. En julio de 2025 pasó a pagar 433 pesos. Y en agosto termina pagando 461 pesos con 26. Entonces, si pasamos a la tercera placa, vamos a ver que en diciembre de 2024 el valor del gas más el impuesto de zona fría significó un costo de 12.486,25. Y en agosto de 2025, con el aumento del impuesto de zona fría, lo que tiene que pagar un usuario que consume 50 metros cúbicos es 14.460 pesos. Quiere decir que durante este año el valor de esa factura le aumentó al usuario casi un 16%. Ujú. 15,8% le aumentó consumiendo tan solo 50 metros cúbicos, tanto en diciembre de 2024 como en julio o agosto de 2025. Y el aumento entre julio y agosto
como se ve en el cuadro, es del 1,73%. Recordemos que para el mes pasado, el INDEC dijo que en el mes de junio las tarifas de gas habían aumentado el 1,1%. Bueno, aquí tenemos datos concretos de que ese valor, por lo menos para el mes de agosto, ya no sería del 1,1%, sino que sería del 1,73%. Y el aumento a lo largo del año del gas natural, cuando el gobierno dice que está todo congelado, que no hay inflación, etcétera, etcétera, es de prácticamente un 16%. Datos que nos parecen interesantes de comentar, porque habitualmente no se conoce por los medios nacionales esta información. Sí, Y o que otro se tema, minimiza, se quiere dar por como, bueno, no está aumentando, nosotros no aumentamos, los servicios no aumentan. Bueno, vos lo estabas diciendo, ¿no? Esto de el costo fijo y el porcentaje para financiar el gas en las zonas frías, que haya pasado en ese porcentaje del 0,5 al 7%, es un montón, digo, y es un impuesto, en definitiva, que tanto se dice y tanto que el mismo presidente dice, nosotros, los degenerados fiscales, los que cobran impuestos, bueno, esto es un impuesto también para financiar otra zona del país desfavorecida que termina pagándolo el que tiene un servicio en una zona no tan fría, ¿no? Que dicho sea de paso, venimos con un invierno bastante ajustadito también con el tema temperatura y quizá las estufas están prendidas más tiempo y esto también obviamente. incrementa, ¿no? Y fíjate otro dato, Leandro. Hace alrededor de 3 meses, nosotros le reclamamos al Enargas por el cobro del cargo fijo que tiene un valor, en el caso de la empresa Metrogas, en la ciudad de Buenos Aires, y tiene otro valor diferente en la provincia de Buenos Aires. Mm, Metrogas abastece un área de la ciudad de Buenos Aires y un área más grande en la provincia de Buenos Aires. Loma de Zamora, Quilmes, todo esto está abastecido por Metrogas. Resulta que la categoría R4 es un consumo de más de 500 metros cúbicos por mes. En la capital federal tiene un cargo fijo de 72.587 pesos. O sea, el usuario que consume 500 metros cúbicos, que está en la categoría R4, va a pagar el metro cúbico 219,21, pero el cargo fijo es de 72.587 pesos. ujú. Otro usuario de la provincia de Buenos Aires, como decíamos, de Temperley, de Lanús, de la misma categoría R4, va a consumir también 500 metros cúbicos, lo va a pagar 219,21, pero el cargo fijo es de 39.446 pesos. Esto hace ya varios meses que le dijimos a Enargas por qué se discrimina al usuario de la capital federal con respecto a la provincia de Buenos Aires, cuando en realidad el servicio es el mismo, la calidad del gas es la misma, consumen lo mismo, ¿por qué tiene que pagar el usuario R4 de Capital Federal prácticamente un 70% más por el cargo fijo? Bueno, lamentablemente no tuvimos respuesta y esta situación se vuelve a repetir este mes también, donde el ENAGAS publica los cuadros tarifarios y vuelve a reiterar esta situación, que obviamente afecta naturalmente a todos los usuarios de Capital Federal que están en R4. Claro. Bueno, Agregamos algo más, Leandro. sí, por favor. Hace, no sé, 2 o 3 semanas hablábamos de una obra de ampliación del sistema de transporte eléctrico. Sí, ¿Recordás? sí, sí. Una obra que se llama AMBA 1, que tiene un costo, va a tener un costo de 6.600 millones de Me dólares. acuerdo que dijiste que nos contaste que la vamos a pagar los usuarios y que el costo va a ser trasladado a la factura de los usuarios, ¿no?
Bueno, efectivamente, acaba de salir el 27 de julio, hace muy poquitos días, la resolución de la Secretaría de Energía, donde dice que los usuarios de la zona en la cual se va a desarrollar esta obra, que abarca provincia de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, etcétera, van a ser determinados para pagar el costo de la obra, que volvemos a reiterar, 6.600 millones de dólares. Nada más y ¿Cuál nada es el menos. justificativo? Mm. ¿Qué normativa utiliza el ministro Caputo, que es en definitiva el que toma esta decisión, para que los usuarios paguemos esta obra? La ley 17.520. Cuando nosotros vamos al archivo y buscamos esta ley, decimos, ¿qué gobierno habrá sido el que dijo que las obras de ampliación del sistema de transporte eléctrico tengamos que pagarlo los usuarios? Bueno, la ley 17.520, que en realidad es un decreto, Claro. es del 17 de noviembre de 1967. ¿Quién era gobierno en 1967? Apelemos a la memoria de los argentinos. El dictador Juan Carlos Onganía. Quiere decir que hoy los usuarios argentinos vamos a tener que pagarle a las empresas, a la empresa transportadora Gas del Sur, que va a ser un gran negocio con esta obra, 6.600 millones de dólares, basado en un decreto de la dictadura de Onganía. Casi nada, casi nada. Alguna vez alguien me dijo, ¿no? Que las dictaduras sirven para que salgan este tipo de leyes que después disfrutan, entre comillas, los gobiernos democráticos y que se basan en este tipo de leyes que en algún momento alguna dictadura firmó, pasó y bueno, después las van a buscar, las aplican y las rescatan, ¿no? ¿Viste cuando dicen, hay tantas leyes que no se aplican? Bueno, y hay tantas otras que quedaron ahí en el camino y que sirven como justificativo para después pegar un aumentazo. Eh, Sí, Recién, vos sabés que con el tema sí, del gas, lo estábamos hablando acá afuera con nuestro operador, que tiene ahí un trabajo muy fuerte social en la zona de La Ferrer, el Club de los Leones, sí, capaz que lo conoces. Y sí, sí, me estaba diciendo que, bueno, que ellos eh, están llevando para que determinado día en la semana el camioncito de la garrafa se acerque. Yo le decía, pero y sí. ahí en la zona de la Ferrer tendría que haber, digo, no hay gas natural, no hay gas de red. Sí, me dice, lo que pasa que mucha gente no pudo pagar más la factura de gas y se pasó a la factura, a comprar la garrafa nuevamente, se está convirtiendo a Ah, garrafa, pese a que seguramente el tendido de red le puede salir más barato, pero como ya no pudo pagar, ya quedó afuera del servicio por morosidad, entonces vuelven a la garrafa como un mecanismo para seguir teniendo gas, seguir teniendo algo para cocinar y en definitiva no puede usar el gas de red porque ya quedó fuera, porque en algún momento no cumplió con el pago de la factura, no puede refinanciar o porque, digo, se le dificulta también alguna cuestión de conexiones que sabemos que si tenés que llamar a un matriculado, volver a... Entonces, bueno, se opta con la misma instalación poner una garrafa, ¿no? Que no requiere todo ese mecanismo de control que además es peligroso, digo, no hacerlo. Digo, vos fíjate, ¿no? Cómo la crisis va encontrando esas grietas y cómo surgen soluciones que no son soluciones, son a veces peores la solución, el remedio que la enfermedad. Pero sin embargo, bueno, cuando ya quedaste fuera del servicio, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y bueno, vamos a buscar una garrafa. ¿Y cómo en el barrio se organizan para ver qué día puede conseguir que el camioncito baje y le baje una garrafa a 13 lucas? ¿Sí? Que era un poco lo que me decía. Negociamos entre todos que ese día el camioncito esté por el barrio y en vez de 18 valga 13, ¿no? Es increíble, pero digo, estas son, porque hoy estábamos hablando, ¿no? Que el presidente dice que la gente se estaría cayendo por la calle, estarían muertos. No, no te morís, pero casi, ¿no? Porque tenés que buscarle la vuelta, morirte de frío, conseguir un camioncito para que vaya a vender la garrafa más barata.
reconvertir tu sistema. Además, ese mecanismo que es muy importante, el de que el camión lleve la garrafa hacia el lugar donde vive la gente, tengamos en cuenta que hay mucha gente que tiene una sola garrafa, no tiene dos ni tres garrafas, entonces si se le agota la garrafa tiene que salir a comprarla. Y Claro. si el camión vino en un momento que todavía tiene gas, no la puede reponer. Esta situación, mira, viene a cuento de un trabajo que estamos haciendo nosotros con respecto a las inversiones obligatorias que tienen que hacer las distribuidoras de gas natural para ampliar la red de gas natural. Para que tengamos una idea, en el distrito de La Matanza, el 38% de los hogares no tiene gas natural. ¿Qué quiere decir esto? Han pasado 32 años desde que se privatizó el servicio. Debiera, en el tiempo transcurrido, debiera haberse extendido el gas natural hacia toda la familia, no solamente de La Matanza, sino de toda la provincia de Buenos Aires, con inversiones que tienen que hacer la empresa distribuidora, en el caso de La Matanza, la empresa Naturgy. Claro, Bueno, pero a partir de la última revisión tarifaria integral, de la cual hubo una audiencia pública, y después Naturgy pidió la ampliación por 20 años más de su concesión que termina en 1927. Bueno, estuvimos haciendo un estudio sobre las inversiones de esta empresa durante el año 2025, 2024 y 2023. No hubo ni un solo peso de inversión en ampliación de las redes de distribución de gas natural. Las únicas obras que llevó adelante Naturgy en el área de concesión fueron a pedido de una empresa que tuvo que construir una red especial para una empresa, para una industria, y que obviamente que esa obra la pagaba la empresa, la industria. Todo lo que fuera apartado de esas obras no realizó ninguna obra de expansión del servicio. Por lo cual, en la audiencia pública, de la cual nosotros participamos, donde Metrogas y otras pedían la ampliación de la concesión, nos negamos, porque no hubo inversiones para que el gas llegara a todos los hogares en Argentina. En Santa Fe, por ejemplo, el 50% de los hogares de Santa Fe abastecidos por Litoral Gas no tienen gas natural. Y bueno, así pasa en todo el país. vamos a agregarle un ítem más. Los que pierden el servicio y por deuda tienen que buscar donde Totalmente. sí hay servicio de red y sin embargo no lo pudieron pagar y se quedaron afuera. Digo, como para Seguro, tomar sin nota duda. por algo que se está dando como novedad. Pedro, Mirá, gracias por la información. Siempre decimos a través de Deuco, vos sos titular de Deuco, así que todos los que quieran hacer consultas y tengan este tipo de problemas, incluso ver cómo pueden renegociar y a veces, digo, si hay alguna cuestión injusta en la factura, bueno, lo pueden consultar a Pedro, consultar a Deuco y a partir de ahí también encontrar alguna solución. a propósito de ello, Leandro, el próximo viernes 8 de agosto vamos a estar en el Centro de Jubilados San Cayetano de la calle Ambato 196 de Villa Luzuriaga para justamente atender todas las consultas, todos los reclamos, sobre todo por los subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, y vamos a estar realizando los trámites para que todos los jubilados y pensionados de la zona tengan la tarifa social de AISA. Así que invitamos a los oyentes que viven cerca del Centro de Jubilados San Cayetano para el próximo viernes a las 3 de la tarde en Bien. Ambato 196 de Villa Luzuriaga. Bueno, 114044-6799
Vamos a repetirlo, 1140446799. Se comunican con Pedro, se comunican con Deuco y desde ahí también pueden, mandando imágenes, siempre decimos, ¿no? Cualquier duda que tengan, lo hacen, no manden audios, no llamen por teléfono, sino que manden el texto y la imagen de Texto, la factura, que ahí es exacto. más fácil resolver y es más expeditivo, ¿eh? Gracias, Pedro. Bien, gracias a vos, Leandro, buenos días. Hasta la próxima. La Pedro próxima, hasta el Busetti, martes que entonces, viene. hoy contándonos con